El Señor me hablaba mucho de ponerle este título y es Arquitectura de la Guerra. Creo que esta es una enseñanza que si usted entiende, tome nota. El Señor va a estar hablándonos. Me gustaría que usted fuera anotando lo que Dios le está hablando, ¿sí? Que no se sienta un espectador. Esto no es película. O sea, cuando usted va a cine, yo sí creería que es muy raro que usted saque un cuaderno y empiece a anotar cosas. Pero esto no es película, esto no es cine. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Entonces, chévere que anotemos. Entendía esta palabra que se llama arquitectura de la guerra. Y creo que el Señor ha estado hablándonos desde el minuto cero que pisamos este lugar, afirmándonos. Copio un poco lo que decía el pastor Pipe. Creo que nuestros ojos han sido abiertos y muchos han nacido de nuevo. Muchos hemos tenido una revelación de Jesús. Pero algo que entendía es que Jesús no solamente quiere que nazcan hijos suyos, sino que una vez que nace un hijo de Dios, nace también un guerrero. ¿Usted sabía eso? Si quiere, acompáñeme. Hay un pasaje en Efesios 4:13 hablando un poquito de cuál es la expectativa que tiene Dios de nosotros. Y dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y yo no sé si le pasa, pero casi siempre cuando hablamos de paternidad, de que somos hijos de Dios, no sé si le pasa o si soy solo yo, perdóneme si es así, pero la imagen que se viene mentalmente es de un papá con un niño en brazos, ¿no? O sea, muchas veces que hablamos de paternidad y que Dios somos sus hijos, Él es nuestro papá, pensamos en un papá con un niño pequeño en brazos. Pero yo pensaba un poquito en este pasaje y entendía que el Señor es nuestro papá, amén, pero no quiere que nos quedemos como unos niños todo el tiempo. Y creo que Pipe hablaba un poquito de eso. Y creo que esta es una tarde donde el Señor quiere despertar esa madurez, y para eso nos ha traído a este lugar, ¿sí? Porque algo que yo venía preguntándome y quisiera ser tal vez honesto y vulnerable, porque muchos años yo he caminado en este estado, y es muchas veces uno viene a campamento o dice: yo estoy viviendo una vida cristiana como debe ser. En el deber ser, yo de verdad intento hacer mi tiempo con Dios de Durano Latino. Yo vengo los domingos a la iglesia, yo voy a grupo, yo estoy haciendo las cosas y procuro hacerlas bien, pero si te soy honesto, muchas veces camino con una fe muy escasa, ¿sí? A veces, si te soy sincero, aunque intento hacer todo como debería hacerlo, a veces tengo más dudas que certezas. A veces siento que me gustaría como vivir en modo campamento y tener gozo en mi vida cristiana todo el tiempo, pero tal vez vivo la vida cristiana mucho más en dolor, como pedaleándole. No sé cuántos de nosotros de verdad decimos: yo vivo la vida cristiana, intento vivirla con todas las cosas, pero la realidad es que en mi cotidianidad termina haciéndose como una pedaleada de que no se me olvide orar, que no se me olvide orar. Lo que Pipe hablaba de cultivar el amor, y nos cuesta. Y tal vez me hacía esa pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué muchos de nosotros vivimos así? Y creo que parte de la respuesta está en no entender que vivimos en medio de una guerra, ¿sabes? Y creo que muchos de nosotros hemos estado viviendo en medio de una guerra pensando que estamos en el centro comercial, ¿sí? Y era tal vez una imagen mental que me daba el Señor. Y yo hoy quería decirte algo súper honestamente, y es que no podemos vivir en medio de una guerra pensando que estamos en el centro comercial, porque es muy diferente como, bueno, algunos no sé, espero que todos, es muy diferente como te vistes para ir a las pruebas de lodo, ¿sí? Que si yo dijera: nos vamos para el centro comercial esta tarde a comer helado. Pero creo que uno de los asuntos que ha pasado es que en nuestra vida cristiana la vivimos como si estuviéramos siempre de visita en el centro comercial, pero estamos realmente viviendo en medio de una guerra. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y quisiera que tal vez conoces este concepto, pero si no, quisiera afirmarlo, y es que la guerra no es una opción, ¿sí? El reino de los cielos sufre violencia. Creo que lo estudiamos el año pasado hablando de precursores, y es que desde ese momento, desde que llega Jesús, y de hecho ha venido una guerra en contra del avance del evangelio, pero como nunca, tengo que decirte que la guerra no es una opción.
y que no se va a desaparecer si tú y yo la ignoramos. Entonces se trata no de ignorarla, sino creo que de todo lo contrario, se trata de pelearla, de levantarnos y pelearla. Y no sé si te pasa, pero yo, haciendo un poquito de retrospectiva, creo que mucho de vivir una vida como en dolor en la vida cristiana, como golpeado, como herido, ¿sí? A veces la cara de los cristianos son: ¿y cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Y qué tal es tu vida cristiana? Bien, ahí vamos, dándole. ¿Sí? O sea, de verdad nosotros somos el guerrero cansado que está llegando siempre así delante del Señor, y es porque no somos conscientes de eso, y a veces creemos que la mejor actitud es ignorarlo. Yo no sé quiénes batallan con eso. Yo me expongo un poquito. A veces me gusta huirle al conflicto. Y cuando hay una batalla, una guerra, una pelea, una discusión, digo, voy a ignorarla a ver si se va. Error. Amigos que están casados saben de qué hablo. No se ignoran, ¿sí? Y creo que muchas veces esa ignorancia tristemente nos ha vuelto cómplices del enemigo. Y algo que entendíamos en este momento era poder despertar los guerreros que el Señor quiere levantar en medio de esta generación, ¿sí? Y creo que los testimonios nos hablan un montón, y quería invitar a unos amigos para que tengamos un tiempo pequeño de foro contando un poco de nuestras historias. Y a esta parte le llamé sobrevivientes de la guerra, porque quiero llamar a algunos amigos que nos han dado ejemplo de caminar en el Señor. Y como todos hemos batallado, todos somos aquí de carne y hueso. Entonces quiero invitar a Carlitos, a Laura Verde, a Andrés Baos. Si quieren, démosle un aplauso para animarlos, porque estar aquí da un poquito de nervios. Entonces usted con el aplauso ahí los hace sentir en casa, ¿sí o no? Y le ponía esta parte sobrevivientes de la guerra porque creo que de eso se trata. Todos estamos batallando la guerra, y quería tal vez que pudiéramos, cuando uno se sienta, uno ya entra más en confianza, ¿sí o no? A abrir tal vez nuestro corazón y compartir acerca de este tema, porque es más que información, es el día a día de tú y yo como cristianos. Entonces, bueno, no sé si se quieren presentar en 30 segundos cada uno. Andresito, arranca, sí. Bueno, perdón. Andrés Baos, tengo 28, ya 29 en 4 días. Y los 30 me están respirando en la nuca. Soy publicista, me dedico al mundo de la comunicación y ya está. Eso Súper. es. Bueno, hola a todos, estoy muy emocionada de poder estar aquí compartiendo, es un honor. Soy Laura Laverde, tengo 22 años, vengo de España, mis papás son colombianos, pero llevan más de 23 años siendo misioneros y pastores en una ciudad que se llama Alicante, en España. Y pues hace 3 años Dios me llamó a estar compartiendo canciones que llevo componiendo todos estos años de mi experiencia conociéndolo en mi adolescencia y juventud. Y actualmente llevo 1 año fuera, justo hablando de fechas, en 2 días cumplo 1 año fuera de mi hogar y pues viviendo toda esta aventura con el Señor de compartir lo que hay en mi corazón. Epa. Mi nombre es Carlos Cachope, tengo 35, felizmente casado, 2 chiquitos hermosos, administrador, hacemos ropa, ¿qué más hay que decir? Y eso, felizmente enamorado de Cristo y bueno, sirviendo con algunos jóvenes en Mosquera ahora, desde hace 4 Pastor meses. de jóvenes de Mosquera, es un duro. Es muy lindo porque, sin ponernos, no, pues sí nos pusimos de acuerdo, pero hay como momentos de vida diferentes, ¿no? Y quería compartir hacer algunas preguntas. La primera es si alguno de ustedes quiere contarnos de pronto una historia donde ustedes hayan percibido, como dicen, que la guerra espiritual es algo real en su contra, que no es un juego. De pronto en algún momento que ustedes hayan dicho, no, esto tiene que ser una guerra en la que estoy viviendo. No sé quién se anima. Bueno, Del micrófono. yo.
El año pasado pasé por una temporada muy difícil en mi salud. De hecho, Ivancho lo sabe y algunos amigos aquí también lo saben porque, amigos, mes a mes yo estaba enfermo. O sea, literalmente me daba cualquier cosa. Generalmente era una gripa así súper mal, se me iba la voz, o problemas intestinales o X, Y, Z, cosas que me podrían pasar. Una vez me senté con Ivancho y con unos amigos y también me hacían caer en cuenta como que no era casualidad, que había algo detrás que se estaba armando y que yo no me daba cuenta, que era un poquito ingenuo, estaba un poquito en el centro comercial mientras estaba viviendo una guerra. Entonces no estaba preparado, abrí mis ojos y dije como no, me estoy tomando esto muy light, como que debo de creer en el Señor y en lo que está pasando. El año pasado me detectaron una enfermedad que muchos tienen que se llama síncope vasovagal y eso es como, yo le digo a mis amigos del grupo que es una reiniciada, se reinicia el sistema y yo quedo. Entonces, y es como un problema cardíaco. Y yo decía al el Señor, el año pasado yo decía, Señor, ¿qué más? ¿Qué más me toca a mí? Pero ha sido muy lindo darme cuenta de eso, como, bueno, que venga tormentas de salud, quebrantos, tantas cosas. Creo que Dios siempre me ha mostrado que Él es victorioso sobre todo. Entonces, confío en esa victoria, confío en lo que Él ha declarado de mí y soy sano también en el nombre Amén. del Señor. Amén, gracias Andy. Bueno, yo pensaba que lo he vivido en la parte física, porque creo que hay dos escenas en mi vida donde literalmente he visto a Dios guardando mi vida. Mi madre siempre cuenta una de, yo tenía como 2 años y estaba correteando por la casa, estaba en la sala de estar y justo me caigo e iba a caer con el pico de la mesa y me iba a dar en la sien. Y ella dice que literalmente vio como si algo me hubiera movido. Y fue empezar a conocer desde muy niña esa realidad, esa guerra espiritual. Yo conozco a los 12 años al Señor, pero pensaba también en esa guerra interna que vivimos y a veces no se comparte mucho. Y cuando yo conozco al Señor, yo me enamoro, me apasiono por Él, empiezo a servirlo. Pero a los 13 años creo que pasamos por esa etapa inevitable, donde todos vivimos esa guerra en nuestro interior. Y fue increíble porque Dios en un tiempo de oración le habla a mi mamá y le dice, Lau va a vivir un tiempo muy difícil, donde su identidad y su esencia van a ser atacadas y el diablo va a intentar destruir su esencia. Y ella empezó un tiempo de oración y ayuno, me lo dijo, y fue increíble porque a la semana de habérmelo contado empecé a vivirlo, empecé a batallar con muchos pensamientos, a veces pues yo había sido muy ingenua, como muy pura y empezaron a venir muchos pensamientos, a veces tanta inseguridad, dudas acerca de mí misma y esos pensamientos empezaron a querer destruirme, empezaron a hacerme sentir que yo no era valiosa, que yo no era capaz de lograrlo, que yo no era inteligente y fueron tantas palabras que venían. Estuve como unos 6 meses batallando con todo esto, 6 meses muy difíciles donde tuve que aprender lo que en parte lo que Dios le dijo a mi mamá es enséñale a Lau a batallar, enséñale las herramientas para que ella se pueda defender. Y fueron 6 meses de guerra pura y dura donde tuve que ayunar y muchas otras cosas que compartiré, pero me hice fuerte y conseguí salir de eso. Wow, qué lindo. Pensaba que para que haya guerra hay que entenderse que uno está del otro bando, ¿no? Porque si no, tengo en mi corazón un versículo muy presente y es que cuando Jesús dice, yo vine, pero amaron más la oscuridad, amaron más las tinieblas que la luz. Y creo que yo tuve un momento en amor más por la oscuridad que la luz, entonces yo no estaba en guerra. Yo no reconocía que estaba en guerra porque yo hacía parte del otro bando, entonces simplemente me estaba autodestruyendo sin darme cuenta que eso estaba pasando. Y eso es lo peor, que no nos damos cuenta que si no hay guerra es porque estamos ya tomando un bando. Cuando me empiezo a dar cuenta que me estoy destruyendo, es una etapa de la universidad. Y a través de mi mamá, es una mujer llena de Dios, empiezo a orar y una vaina que me apena mucho, pero que
se convierte en un testimonio chévere en mi vida, y es que vivíamos en un cuarto piso y mis amigos, quinto piso tomando y cosas así, y mi mamá en el cuarto piso de la misma torre, y yo estaba en el otro bando, es decir, yo no reconocía que le estaba haciendo daño a mi vida y a mi familia. Mi madre orando por mí, conocía de oídas del Señor, y en algún momento como que caigo en sí y digo, ¿qué está pasando? Empiezo a tomar decisiones, empiezo a darme cuenta de muchas cosas que en realidad estaban mal, y ahí me doy cuenta que existe una guerra, ¿sí? Entonces las decisiones empiezan a ser difíciles. Unas de ellas tienen que ver con amistades, dejar de pues cometer ahí unas prácticas, pero creo que en mi caso fue darme cuenta que estaba jalándole más al otro bando que al de Dios. Entonces creo que para que haya guerra tenemos que darnos cuenta que debemos estar del bando de Dios, o si no, para que nos quede en el corazón, estás del otro bando y no hay guerra. Wow, total. De hecho, yo creo que escuchaba a muchas personas y en mi propia vida, y yo empiezo a despertar como a ser consciente que hay una guerra, viendo que cada vez que me proponía hacer algo del Señor, había oposición. Entonces uno dice, la primera casualidad, la segunda ve tan raro, ¿no? La tercera, y tal vez no se trata de ¿sabes? Como de echarle la sal, pero sí de ser muy honestos, ¿no? Muchas veces después de campamento, y era como, uy, se sintió el rigor, como que, y entonces empieza uno a despertar y decir, a alguien no le gusta esto que estoy haciendo, ¿no? Y a veces son cosas de salud, de enfermedad. Qué lindo cuando Dios incluso te habla proféticamente y te dice, hay una guerra, prepárate. Es todo un tema. Quería preguntarles, de pronto los que quieran contestar, ¿cuáles creen que son los principales enemigos en medio de esta guerra para la generación de hoy? ¿Cuáles creen que claramente es el enemigo, pero cómo se manifiesta ese adversario en medio de esta generación? ¿Quién quiere? Dale, Lau. Te doy yo entonces. Pues estaba recordando en este tiempo un material que trabajé con mis chicas adolescentes allá en la iglesia, lo recomiendo 100%, se llama Mentiras que las jóvenes creen. Y recuerdo que había un capítulo donde ahondaban el tema de los enemigos, y te lo ponía de una forma tan sencilla las autoras, porque te hablaban de que tenemos 3 grandes enemigos: está el mundo, está Satanás y estoy yo mismo. Creo que a veces tendemos a ignorarnos y nos volvemos nuestros peores enemigos, porque a veces, como estaba compartiendo, creo que a veces nos ponemos del otro lado y es como si todo lo que el diablo nos dice nos lo comiéramos, todo lo que el mundo nos dice nos lo comiéramos y no filtráramos. Entonces llega un momento donde creo que hay grandes enemigos que son muy visibles, como las redes sociales, las películas, todo lo que nos está queriendo adoctrinar en este tiempo. Pero al final es entender también que todas estas cosas trabajan en conjunto para una misma misión, que es destruirnos. O sea, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. O sea, él quiere dañar tu esencia y sabe que este es el momento más importante de tu vida, en la juventud, los mejores años de tu vida, y no es coincidencial que esté justo atacando a estas nuevas generaciones para que crezcan con una mentalidad distorsionada, donde le ponen fácil al diablo, como que le vendan a sus enemigos y que entren, y que al final sean los que gobiernen. Wow, súper, gracias, Lau. Dale, Carlitos. La repites. ¿Cuáles crees que son los grandes enemigos con los que batallamos como generación? Tengo algo ahí, una imagen, y es cuando ustedes van a no sé, hay 2 tipos como de restaurantes, ¿no? Unos que tienen una carta muy concisa, sabes más de eso, y unos que tienen una carta interminable que uno dice, pero qué rayos, ¿cómo? ¿Sí? Que uno, bueno, pásenme una carta más pequeña, por favor. Siento que a veces el menú es tan grande que a mí me ha pasado y termino comiéndome una cosa que me arrepiento. ¿Por qué pedí esto? Y me ha pasado, voy y le digo al Señor, dígame qué hay generoso en el menú, por favor. No quiero un plato caro y poquito. Siento que así pasa a veces con lo que nos ofrece el mundo. Tiene tanto, o sea, un abanico tan grande en el menú que terminamos pidiendo algo, y el pecado tiene una particularidad, es que no solamente influencia sino cautiva.
Y Jesús lo dice muy bien, y es que te hace tan cautivo que te hace esclavo. Para mí uno de los enemigos más claros es el abanico tan grande que hay hoy en día de verdades, de entretenimiento, de satisfacciones, ¿sí? Que cuando tú dices, bueno, vamos a probar esta, no solamente la estás probando, sino te estás esclavizando por una prueba, ¿sí? Entonces siento que la carta más reducida es esta, Jesús. Y es lo único que necesitaríamos. Pero a veces por estar, pero es que un amigo hace esto, es que un familiar hace esto, pero es que tienes algo delante tuyo, una tira larguísima que terminamos muy ingenuamente, decías, volviéndonos esclavos cuando no teníamos por qué. Gracias. ¿Quieres sumar algo, Andresito? Bien. Tenía otra pregunta, es que, amén, por dos. Bueno, tenía aquí otra pregunta y es, en medio de tantos enemigos, hay algo muy lindo y es que, pues por la gracia de Dios, creo que hemos podido caminar con buenas y malas, a veces derrotados, pero hoy estamos aquí y pensaba mucho en eso, ser sobrevivientes de la guerra. ¿Cómo han podido avanzar en el Señor a pesar de esos enemigos, de los ataques del enemigo? No sé, ¿quién nos puede compartir? Bueno, y les quiero ser honesto con esto, y hay veces yo siento que muchos también lo pensamos y es como Señor, no tienes otro guerrero. Y como Señor, estoy cansado un poquito. Pero como que he entendido también abrazar las victorias que Dios me ha dado y recordarlas y recordárselas a mi alma. Tener un entendimiento mayor de la victoria de Cristo me ha permitido también dar pasos de fe, como de, si yo entiendo lo que Jesús ha hecho conmigo, yo voy a entender que Él puede hacer cosas mayores también, como lo dice su palabra. Y creo que he podido avanzar gracias a mi relación con Dios, a la intimidad que yo he podido tener con Él, pero dos, también a la familia que Cristo me ha dado. Y es gracias a muchas de las personas que han estado aquí, me han levantado las manos en medio de momentos muy difíciles. Creo que algo que hay que aprender también del Señor es como que la tormenta pueden venir muchas circunstancias, pero Dios me ha dado a mí, me ha afirmado cada vez más esta palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Creo que así le he podido hacer como el amague a los dardos del enemigo y poder avanzar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Yo pensaba en dos cosas analizando todos estos años conociendo al Señor en mi adolescencia, y creo que hay dos cosas que me han marcado mucho. Una de ellas es el pasaje de Hebreos 12:2, que habla de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Crecer en España es una realidad muy difícil. En el Evangelio, los enemigos que enfrentas, y a veces creo que uno se siente como Pedro en medio de la tempestad, intentando mirar al Señor, intentando no ahogarte, diciendo: Señor, rescátame. Creo que este pasaje se ha hecho muy real en mi vida, porque ha habido momentos donde uno siente que te estás hundiendo y lo único que puedo sentir es la voz de Dios diciéndome: fija tus ojos en mí. Creo que cuando fijamos los ojos en Él podemos ver quién es Él, conocer su gran poder, y entendemos que, como dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque te das cuenta que no eres tú intentando derrotar esos enemigos, te das cuenta que es el Señor que va a vencer en ti y va a vencer a esos enemigos a través de eso. Pero lo otro que pensaba es siendo radical. Creo que a veces nos volvemos condescendientes. Hay enemigos y tentaciones que son inevitables, que vamos a enfrentar en la vida, pero algo que me mostraba Dios todos estos años orando es que a veces nos hemos buscado esos propios enemigos. Es como si les hubiéramos abierto la puerta a esos enemigos, a la inseguridad, a la depresión, le hubiéramos dicho: entra. O sea, y buscamos, no nos cuidamos, no cuidamos las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, de qué nos estamos alimentando,
A veces todo eso que consumimos en redes sociales se vuelven esos enemigos y les estamos abriendo la puerta, esa música que escuchamos. A veces uno está en la adolescencia, estás con las hormonas revolucionadas, enamorándote, intentando evitarlo y te pones música que te alimenta eso. ¿Cómo vas a querer vencer esa tentación si no es el momento de Dios o no es la persona, si estás alimentándolo? Entonces creo que ser radical es tan importante, ser conscientes de lo que vemos, escuchamos, de quienes nos rodeamos. Creo que es la clave para poder avanzar. Buenísimo. Bueno, tenía aquí otra pregunta y es, ¿nos pueden contar algún ejemplo? Como les decía ahorita, y Carlitos lo decía también, y es, la ignorancia nos hace cómplices del enemigo, jugamos del bando de ellos. Y tal vez entendía como abrir nuestro corazón, porque todos hemos estado en ese lugar. De pronto, si tienes algún ejemplo donde tengas que decir, yo he sido cómplice del enemigo en esta área, o sea, no solamente, como decías tú, he abierto la puerta, sino además le he dicho, venga, siga, vamos, le ayudo, y yo mismo me he metido en eso, porque muchas veces caemos en eso. Entonces no sé quién nos quiere contar algún ejemplo. Va. Sí. Uy, no, muchas veces, qué embarrada. Soy cómplice y le ayudo al man a que me des lo malo y que pasa es que pasa, o sea, sí pasa. Y es muy lindo y lo hablaba ayer con un amigo y es, porque pasa, hay que pedirle al Señor que temporada tras temporada hagamos lo que hicimos ayer, pidamos sanidad, podamos ser libres porque sí pasa. Una de esas... En el corazón, ¿no? Con las relaciones uno es como, y me pasó de verdad antes de casarme mucho, y es como que uno sabe que está haciendo las cosas mal y uno se autosabotea, ¿no? Uno dice como, no, pero no es para tanto, eso no va a pasar, eso no pasa nada, eso... El Señor, o sea, uno quiere a un Dios omnipresente, ¿no? ¿Quiénes creen que el Señor es omnipresente, verdad? ¿Verdad? Pero uno no quiere que esté presente en esos momentos. ¿Seguro? Es que cierra los ojos, Señor. Sí, uno no quiere, o sea, yo creo en el Señor omnipresente, pero yo no estoy dispuesto a que Él esté presente en todo. Wow. Y uno quiere un Señor omnisciente, ¿no? O sea, creemos en un Señor que todo lo sabe, pero uno se hace loco pensando que esas cosas se las puede pasar por alto, ¿verdad? Y así funciona con todos sus atributos. El caso es que una vez el Señor me paró en seco de una manera muy linda, aunque el versículo es muy fuerte, pero Él me lo dijo de una manera súper especial. Me dijo, no te engañes, yo no puedo ser burlado. En Gálatas 6:7. Y yo quedé como, ¿qué me dices esto? Vale. Sí. Me dice, ¿por qué crees? La verdad es que me estaba autosaboteando, le estaba haciendo cómplice al otro bando y me estaba autodestruyendo. Siento que pasa mucho también, pero fue una muy buena alarma del Señor. Y lo que les digo, el versículo, aunque es muy, si usted lo lee, usted dice, esto es un regaño, pero a mí me lo dijo con tanto amor que yo dije como, Señor, yo quiero recibirlo como me lo estás diciendo antes de que haya un tastaz más, ¿sí? Y a propósito es una consecuencia también, porque termina diciendo el versículo, porque todo lo que siembras segarás. Y esa fue mi manera de darme cuenta que le estaba jugando al otro bando. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, sí, también por dos. ¿Cuántos no? Bueno, yo creo que uno, a mí hay muchos factores que me hacen endurecer el corazón o que naturalmente salen de mi carne, y es como, hay que tener eso presente, ¿no? Que hay cosas que tenemos predominantes en nuestra vida, en nuestra carne, que van a querer salir y tener control. Para mí es la indiferencia, un poco. También es aislarme, pero no aislarme como el capítulo de los hábitos de Jesús, sino literalmente apartarme y quedarme solo. También parar con todo. Entonces, estos tres
me han hecho, siempre me han jugado en contra. Y algo que a mí me había frenado un montón y hace parte de mi testimonio, algún día después se los cuento, algunos ya lo saben también, es que cuando era niño yo pasé por abuso sexual y esto a mí me dañó en muchos sentidos. Yo entendí, yo había guardado esto durante mucho tiempo, durante muchos años. A mis 21 años le pude decir a mis papás, les pude contar. Dios había tenido un peso sobre mí de hablarlo, pero el diablo ha callado mi voz durante muchos años. Bueno, esto me toca un montón porque veo un Dios fiel. Y durante muchos años estuve silenciado. Yo le decía a mis líderes de aquel entonces que yo encontraba como un techo en mi relación con Dios, como algo que me impedía, como una cerca que me ataba, y era de instrumento del diablo. Entonces yo callaba, silenciaba las cosas que veía, mis pecados, mis actos, mis impurezas, lo que hacía con otras personas. Incluso yo era muy religioso, entonces como que decía, no, es que aquí me ven, pero allá afuera en mi colegio, en mi universidad, con mis amigos no me ven. O sea, era doble cara, jugaba una doble vida. Pero Dios, a través de ese momento, a mis 21 años, a mis 20 años, me sacó y me dice, hey, no, yo quiero tu corazón. Yo no vengo a buscar a un servidor, yo vengo a buscar a un hijo. Y como la parábola del hijo pródigo a mí me habla un montón, yo creo que en ese momento yo vi a Dios con claridad, como recibiéndome con sus brazos abiertos y llamándome por mi nombre, diciendo, hijo, vuelve a casa. De ahí como que abrí un poquito mis ojos, me extendí en otra cosa, perdón, pero en esos momentos, gracias a eso, como que pude abrir mis ojos y realmente tener un encuentro con Cristo. Amén. Creo que todos tristemente tenemos muchas historias de autosabotaje donde creo que hemos sido cómplices con el enemigo, pero yo en esta noche sentía ser muy vulnerable y Dios me había dicho que compartiera una historia. Creo que hasta el momento nunca la he compartido en público. Como os comparto, yo conozco a los 12 años del Señor. Yo estudio canto a los 6 años en la escuela de adoración de mi iglesia allá. Tuve una maestra que estudió carrera de canto, ella vivía en Argentina y luego se mudó a Alicante y me enseñó canto durante varios años. Y honestamente nunca amé la música. Naturalmente hay gente que le encanta, que pasa horas, que piensa todo el tiempo en la música. Yo no, yo no era una de esas personas. Y creo que el único momento en mi vida donde me interesa la música es a los 11 años. Le digo a mis papás, quiero estudiar violín, por favor, quiero estudiar violín. Mis papás dicen, qué hermoso, me compran un violín. Conseguimos una profesora cristiana que vive a media hora de mi ciudad. Fue como, wow, Dios en todo. Y yo empiezo a ir a las clases y aunque es una mujer que pues, he perdonado, yo creo que no lo hizo con mala intención, ella me dañó mucho. Yo siempre he sido una niña muy sensible y ella usaba frases que me descalificaban mucho. Venía una cultura húngara y ella era muy de, ¿seguro quieres hacer esto? Pero esto no se te da bien, ¿seguro quieres estar aquí? Pero ¿sabes leer esta partitura? ¿En serio? Y claro, estuve un año aguantando todo ese lenguaje negativo. Llegó un momento donde le dije a mis papás, ya no puedo más. O sea, no me habléis de la música, no quiero saber nada. O sea, yo estaba completamente como herida en ese sentido y le dije al Señor, o sea, no me hables de la música. Y a los 12 años conozco al Señor, vivo una experiencia que me cambia la vida donde prácticamente vi a mi mamá morir delante de mí. Y justo en ese tiempo la que fue la líder y ministraba en la iglesia se aparta del Señor. La que había sido mi mentora toda la vida, fue otro golpe durísimo. Pero como las misiones allá son muy difíciles y hay muy poca gente, me dicen mis papás, tienes que ministrar tú. Yo, no, Señor, por favor, piensa otra persona. Y mis papás, no, tienes que ser tú, no tenemos a nadie más que cante en este momento, tienes que ser tú.
Y empiezo a ir a los ensayos, yo toda molesta, porque lo reconozco aquí, confieso mi pecado, yo iba molesta a esos ensayos. Yo estaba todo el tiempo como, cuando se acaba esto, yo no quiero cantar, no se me da bien. Y llega un momento donde Dios me habla muy fuerte a través de mi papá y me dice: Lau, si tú no amas este lugar, Dios te va a quitar y va a levantar a otra persona, porque Él lo puede hacer. Uy, esas palabras retumbaron en mi corazón y fue como una sacudida. Y dije: no, perdóname, Señor. Empiezo a servirle al Señor todos estos años en la alabanza ya. Y a los 18 años, cuando ya siento que tengo la vida completamente hecha, he orado, ayunado, Dios me dice que estudie psicología, presento el examen de acceso a la universidad, todo como que se está dando. Cuando llega el momento, Dios me dice: quiero que te dediques a la música el próximo año de tu vida. Yo dije: no, por favor. No sé si habéis sentido eso. Yo miré al Señor y fue como: ¿de verdad? ¿De verdad me lo estás pidiendo a mí? O sea, digo: Señor, qué sentido del humor, qué irónico. No, por favor, te lo suplico. Y fue una situación muy complicada, no sé, en ese tiempo en los estudios, con la pandemia. Y recuerdo que lo que el diablo me empezó a vender es: tú eres una fracasada. Eso fue lo que me hizo sentir desde que empecé el proyecto hace 3 años. Fue sentir durante estos años, como todo el tiempo, como si la gente incluso viera esa frase escrita en mí. Porque mis papás siempre me habían inculcado la cultura del estudio, yo anhelaba estudiar, y cuando las cosas no se dan y Dios me llama a esto, fue como, sentí eso. Y sin darme cuenta, hablando de abrirle la puerta, esa frase la interioricé tristemente, la abracé, y esa frase abrió puerta a otras frases y empecé a sentir: tú no vales. Eso fue lo que el diablo me empezó a vender, y empecé a sentir: tú no eres capaz de esto. ¿Por qué estás haciéndole caso al Señor? Tú no cantas bien. Hay gente que habla mejor, hay gente que canta mejor que tú, hay gente que se le da mejor que a ti, hay gente que sabe más. Y imaginaros 2 años repitiéndote esas palabras una y otra vez, una y otra vez. Yo que siempre había amado al Señor, me había sentido fuerte, había sentido que podía conseguirlo todo en Él. Llega un momento donde me siento derrotada. Literalmente sentí que lo que me definía era esa frase aquí, como si la llevara escrita. Pero me encanta cómo es nuestro Dios, que cuando estas frases rugen en nuestro interior, Él se levanta y ruge más fuerte que todo eso. Y ese es nuestro Dios. Y recuerdo que cuando ya como que me doy cuenta del punto al que he llegado, de ser cómplice en esas frases, llegó un momento en mi habitación donde simplemente me arrodillo y le digo: Señor, necesito que hagas algo. Necesito que hagas algo porque yo no sé cómo salir de aquí. Y es terrible porque cuando abrimos la puerta, luego sacar esos enemigos es tan difícil. Pero como dije, Filipenses 4:13 es uno de mis versículos lema, porque es ese Dios que se hace fuerte en mí, es mirarlo a Él. Y desde que conocí al Señor, algo que me enamoró de Él fue ver en los evangelios cómo Él miraba con compasión a la gente, cómo Él miraba con amor, sus ojos de amor que penetran. Y fue volver a sentir ese amor, esos ojos de amor que me miraban con compasión. Y fue conforme yo me rendía y buscaba, fue ir viendo cómo Él venía otra vez con su verdad e irrumpía en mi interior y deshacía cada una de esas mentiras. No fue fácil. Fue mucho tiempo de ayuno, muchas lágrimas, muchas oraciones, muchas charlas con mis papás, que son mis pastores y mis líderes. Y fueron muchos meses batallando con esto. No fue sencillo, pero Dios empezó a hacer esa obra. Y fue muy lindo porque incluso hizo esa obra de sanidad donde me llevó al inicio, me llevó a esas escenas, esas palabras que me dijo esta mujer que me marcaron tanto. Y fue Dios deshaciendo cada una de ellas. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que ahora ha hecho que me enamore y me apasione por este sueño de su corazón. No porque yo lo ame, sino porque lo amo a Él y he entendido que es parte de mi esencia y de mi misión. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Amén. ¿Les parece si Carlitos, te gustaría tal vez
orar por este fragmento. Creo que nuestros testimonios hablan porque nos recuerdan que todos estamos en la misma batalla, en la misma carrera. Para cerrar tal vez este momento y bendecirnos. Quieren, cerramos los ojos y piense ahí de qué lado está primero que todo. Y ahora le quiero asegurar una cosa, y es que el Señor lo ha llamado a estar de su lado. Y bajo esta posición quisiera que orara de la siguiente manera, y es: Señor, ayúdame a darme cuenta que estoy contigo, que tú estás conmigo, que esta guerra está ganada y solo me basta entender que peleo a tu lado. Señor, oramos que nos des el entendimiento que necesita nuestro corazón, Dios. El entendimiento de saber que tú estás con nosotros, pero que nosotros también tenemos que estar contigo, Dios. Queremos que habites en todo lo que hagamos, Dios. Queremos que estés presente. Te queremos en cada rincón. No queremos dejarte por fuera, Dios. Nos conviene tu presencia, Señor, en nuestro testimonio, Jesús. Señor, y qué lindo que tú no tienes tiempo, Dios. Y que cualquier cosa que pasó, Dios, que está tal vez muy atrás en nuestra historia, tú la puedes sanar. Y tú puedes revelarnos un para qué, Dios. Un para qué de bendición, no solamente para mi vida, sino para la vida de los que están a mi alrededor, Dios. De la iglesia donde me llamas, de la iglesia que tiene por nombre universidad, de la iglesia de mi casa, de la iglesia de mis amigos. Dios, bendice nuestro testimonio con tu presencia. Es lo único que nos basta, es lo único que queremos, es lo único que necesitamos, Dios, tu presencia, Jesús. Esta guerra está ganada a tu lado, Jesús. Tú lo prometiste y nosotros también nos ponemos contigo al frente, Dios. Amén, Jesús. Amén. Amén. Démosles un aplauso. Gracias, amigos, por compartir este tiempo. Yo no sé si a ustedes esto lo anima un montón. A mí me anima un montón esto. Porque creo que es más que información, y quiero repetírselo. Usted y yo estamos en una guerra, y creo que el Señor nos está despertando a ser guerreros, a que dejemos de ser cómplices. De verdad que las vidas de ellos me bendicen un montón, porque he podido ver con mis ojos, muchas veces escuchando sus testimonios, como incluso yo en algún momento me dejé colar mentiras del enemigo y corría a la velocidad que no debería. Viví la vida cristiana sin ser un guerrero, y eso me lastimó más de lo que me bendijo. Y tal vez por eso a este ambiente le llamé arquitectura de la guerra, porque algo que pensaba es que la Biblia contiene planos y diseños, ¿sí? La Biblia contiene planos y diseños, y orándole al Señor quería compartirle algunos diseños de la arquitectura que el Señor nos comparte acerca de esta guerra, para que tú y yo no seamos presas fáciles, para que tú y yo no seamos cómplices de eso. Entonces, estamos atentos, no deje que la lluvia lo distraiga, y quiero que entremos aquí. Tengo simplemente tres pensamientos o tres diseños que quiero compartirle, pero ayúdeme a orar 2 segundos por este tiempo. Señor, ábrenos las escrituras. A medida que leemos cada versículo, yo te ruego que nuestros ojos sean abiertos y que verso tras verso se conviertan en herramientas que nos armen para el despertar de los guerreros que tú quieres de esta generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Y le quiero decir que estudiando veía cómo estas son 3 estrategias que el enemigo, que la Biblia nos cuenta que el enemigo va a estar usando más y más y más a medida que se acerca el regreso de Cristo. Algo que me daba cuenta es que entre más la noche se pone oscura, porque vuelve el rey, las cosas no van a estar más fáciles, las cosas van a estar más difíciles.
Pero creo que si el Señor nos dejó en su palabra algunas estrategias del enemigo, es porque sabe que cuando tú y yo las vemos, podemos reaccionar de una mejor manera. Y la primera que te quiero compartir es la dureza. La dureza es una de las estrategias que utiliza el enemigo para atacar nuestro corazón. Y quiero leerte la definición del diccionario de dureza. Es la oposición que ofrecen los materiales a que otros los atraviesen. La dureza básicamente la leo en un par de versículos. El primero está en Efesios 4 del 17 al 19. Mira, dice: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Dice: han perdido la vergüenza, toda vergüenza, y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y el segundo pasaje está en Mateo 24. Jesús está hablando acerca de las señales del fin. Y estas son 3 estrategias que a medida que avanza el tiempo, el enemigo va a estar utilizando más. Y dice esta versión: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y si te das cuenta, Jesús está advirtiendo algo que va a pasar. Jesús está diciendo: la maldad, el pecado se multiplicará y el amor de la mayoría se va a enfriar. El versículo anterior hablaba de lo mismo. Dice: por la dureza de sus corazones. Y creo que la Biblia es muy clara. ¿Sabes? La Biblia no se va con rodeos frente a esta estrategia, porque al Señor le interesa que tú y yo la tengamos muy clara, y es: pilas con la dureza. El enemigo va a querer entrar a nuestras vidas con ambientes de dureza. Y yo no sé si tú concuerdas conmigo, pero Andresito decía: uno de mis grandes enemigos es la indiferencia. Y creo que como nunca antes esta generación ha estado atacada con la indiferencia, con la frivolidad, con que le valga todo 5. De hecho, pensando un poquito en esto, creo que parte de por qué se ha gestado esto, uno de los ambientes, ha sido el tener muchas opciones. Yo no sé si te ha pasado que a veces estás pagando una plataforma de streaming como Netflix y tienes todas las opciones que ver, y alguien te dice: puedes elegir entre todas, ¿qué quieres ver? Y uno: no sé, nada. ¿Sí o no? Estamos en medio de una generación que tiene muchas cosas para hacer, pero paradójicamente es como si eso nos hubiera arrastrado a la indiferencia, ¿sí? Yo no sé si me identifico, y muchas veces me he visto así, como que ya nada nos sorprende, ¿sí? Estamos en una generación que, como hay mucha tecnología, entonces los espectáculos, las luces, la tecnología, y poco a poco y sutilmente ya ¿sí? Yo le decía a mi esposa: creo que muchos batallamos con el espíritu del ¿sí? Camine, lo invito a hacer algo, vamos a un restaurante a comer, pero toca bañarse, pero toca hacer. Y como ese ambiente que arranca de pronto y suena inocente, como ay, tan chistoso, pero se escala y se escala, porque entonces uno dice: ¿sabes qué quieres? ¿Quisieras estudiar algo? ¿Qué quieres estudiar? No tengo ganas de estudiar nada, no tengo ganas de hacer nada, ni un deporte, ni un hobby, nada. ¿Sabes? Muchas veces nuestro enemigo es el no querer hacer absolutamente nada. No sé si le ha pasado, ¿sí? No sé si le ha pasado que a veces el punto no es que el enemigo no es hacer algo malo, es hacer algo, es pararme de la cama, ¿sabes? Y como creo que es un ambiente que utiliza mucho el enemigo, y es llevarnos a lugares de indiferencia, a lugares de sequedad, que después se transforman en lugares de dureza, ¿sí? Porque todo arranca con esa distancia que nos endurece. Yo entendía que es una de las estrategias que el enemigo utiliza muchas veces. Tal vez me has escuchado decir esto, pero yo entiendo que el enemigo muchas veces actúa a través del silencio y de la distancia. Por eso es tan poderoso lo que acaba de ocurrir aquí. Porque cuando una persona testifica
habla, rompe el silencio. Por eso el poder de la confesión es increíble, porque va en contra de esta estrategia del enemigo. El enemigo quiere endurecer nuestro corazón a través del silencio y de la distancia, y sembrar entonces una indiferencia, ¿sí? Yo no sé si te pasa, pero por ejemplo, cuando no habías hecho la tarea en el colegio, tú intentabas hacerte el loco, ¿sí? Cuando no te sabías la respuesta y veías que la profesora te miraba así, tú agachabas la cabeza, ¿sí o no? Y muchas veces el enemigo siembra en nosotros dureza, indiferencia, que digas: yo no quiero venir a la iglesia porque van a predicar algo que no me gusta, yo quiero alejarme, yo quiero descuidar mi amor por Dios. Y entendía esto: dureza nace de descuidar nuestro amor por Dios. Y por eso es tan poderoso lo que está pasando aquí, ¿sabes? Es muy poderoso lo que ha estado pasando aquí, porque el Señor ha estado avivando nuestro amor. Y yo quisiera pedirte que guardaras el ritmo para cuidar tu amor por el Señor. ¿Sabes? El Señor me decía algo con respecto a este pasaje de Mateo 24, y dice que como el pecado se multiplicó, el amor de la mayoría se enfrió. Y mientras leía ese pasaje, ¿sabes qué me decía el Señor? Uno de los antídotos a que se enfríe el corazón es, como el otro dice, como se multiplica el pecado, aquí es cuando se multiplica la adoración, el corazón vuelve a encenderse. ¿Sabes? Y quiero decirte algo de todo corazón, y es: aunque no tengas ganas de orar, ora. Aunque no tengas ganas de adorar, adora. Porque la multiplicación de la adoración enciende el corazón. La multiplicación del pecado enfría el corazón. Y es una de las batallas que muchas veces como hijos de Dios vamos a enfrentar: la dureza de nuestro corazón. El segundo enemigo que veo en la palabra es el espíritu de confusión. Y quiero hablarte acerca de la confusión. Uno de los enemigos de nosotros como la generación que creemos, que anhelamos el regreso de Jesús. Y mira la definición que dice de confusión. Dice: la confusión es la incapacidad para pensar de manera tan clara y tan rápida como uno normalmente lo hace. ¿Sí? ¿Me sigues hasta ahí? Es la incapacidad de pensar de manera clara y rápida. Y esas dos palabras a mí como que me hacían clic, porque sé que es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere traer oscuridad y quiere que nos detengamos, quiere encadenarnos. Y eso lo hace a través de ambientes de confusión. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4 del 1 al 2. Dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta la conciencia. Y me gusta cómo el apóstol Pablo habla y dice: el Espíritu Santo, ¿sabes cómo nos habla? Claramente, y nos dice: esta es una estrategia demoníaca. De hecho, hay un símbolo que aparece mucho en el libro de Apocalipsis, y es Babilonia. Y es una figura que aparece en Apocalipsis. Y Babilonia viene de la palabra Babel. Y la palabra Babel, ¿sabes qué significa? Confusión. ¿Recuerdas la torre de Babel? Y Babilonia viene de esa palabra. Y entendía que esa es la raíz de un ambiente en el que tú y yo nos movemos hoy. Y mientras comparto esta palabra, yo te pido que no seas un espectador, que el Espíritu Santo te revele de qué maneras tú y yo hemos sido cómplices en estas estrategias del enemigo. ¿Sabes? Mientras preparaba esta enseñanza, creo que el Señor me hablaba que quería poner luz sobre la manera en la que el enemigo ha tratado de tenderte una trampa, para que entonces hoy despiertes y dejemos de ser cómplices. Dejemos de ser cómplices del enemigo y nos paremos en la línea de batalla. Cuando pensaba en esta palabra confusión, entendía que la confusión es entrar en ambientes donde somos engañados. Un ejemplo fácil que quisiera que habláramos de la confusión es como la neblina. ¿Alguno ha visto neblina? Hoy se levantaron temprano, ¿vieron la neblina que había esta mañana? ¿Sí o no? ¿Sí? Y algunos de ustedes han estado de pronto en carretera cuando hay mucha neblina. ¿Se han asustado alguna vez de tanta neblina que hay?
¿Sí o no? A veces uno va en el carro a 80 kilómetros por hora porque uno cumple la ley en la carretera, ¿cierto? Entonces va uno rápido, de repente neblina. ¿Qué pasa cuando hay neblina? Yo creo que pasan dos cosas normalmente. Yo me acerco full al timón, me acerco así como si uno creyera que así va a ver mejor, ¿no? Uno intenta enfocar más, y lo segundo es que baja la velocidad un montón. Date cuenta que pasan esas dos cosas, que dejas de ver bien y te toca poner mucha más atención, y lo segundo es que sí o sí bajas tu velocidad. Y el Señor me hablaba de esto y de verdad que tenía que pedirle perdón al Señor, porque creo que muchos de nosotros hemos sido cómplices de la confusión en nuestra vida. Hemos permitido que Babilonia sea un lugar donde habitamos continuamente. Cuando te hablo de Babilonia, te hablo de esos ambientes de confusión. Confusión es entrar en ambientes donde somos engañados. Y había algo que el Señor me hablaba con mucha claridad, y es que tal vez nosotros hemos permitido ambientes que han llamado confusión a nuestra vida. Ambientes que han iniciado, ¿sabes con qué? Con una tolerancia a los otros. Pero no es una tolerancia de respeto, es una tolerancia donde yo empiezo a compartir ambientes con personas que han terminado convirtiéndose en confusión para mí. De hecho, quiero serte muy honesto, pero cuando uno empieza a hacer preguntas un poquito álgidas acerca de nuestra fe, acerca de la doctrina, acerca de qué opina Dios y qué opinas tú acerca de algunos asuntos, puede que nos encontremos grandes sorpresas. Cuando empezamos a hablar acerca del aborto, de la identidad de género, del rol de las mujeres, de los hombres, cuando empezamos a hablar uno a uno así, nos encontramos que muchas veces hemos cultivado unas vidas en mucha confusión. Y quiero abrirte full el corazón. No inicia diciendo yo voy a creer todo lo contrario. Inicia con ambientes de confusión. Y entendía muy claro que el enemigo muchas veces ha sembrado en tu vida probablemente una persona buena onda, a la cual tú te has acercado inofensivamente y se ha ganado primero tu corazón, se ha ganado primero tu confianza, y eso, sin querer, queriendo, se ha vuelto un ambiente de confusión. Y entonces esa persona después ha hablado engaño a tu vida, y para ti ha sido más difícil identificar si es engaño o no. Porque es muy fácil cuando de lejos tú ves una oración y tú dices, no, eso es engaño, ¿sí? Como cuando uno está, no sé si les pasaba estudiando inglés, ¿no? Que uno leía en el libro y decía, ok, y entendía la frase, y le ponían el de la grabadora y uno, ¿qué? ¿Cómo es? A veces nos pasa así, estamos los domingos siendo entrenados, esta es la verdad de Dios, esto es lo que Dios quiere, pero después en la vida diaria, en la práctica, estamos en ambientes de confusión, y es mucho ruido y es mucha confusión, y nos ha llevado incluso a vivir y a exponer nuestra vida en confusión. De hecho, entendía que probablemente una persona le había escrito, un hombre a otro hombre, por las redes sociales, y le había dicho, oiga, a usted le gustan los hombres, ¿cierto? Algún amigo de la universidad, alguna persona en el trabajo, y eso, como si te lo había dicho a alguien que de pronto tú querías, que de pronto era cercano para ti, te metió en ambientes de engaño. Sabes, el enemigo no es tan fácil de identificar. Y algo que Dios me hablaba es, el engaño viene antecedido de ambientes de confusión. Y le pedía mientras estaba aquí que el Señor alumbrara nuestros ojos, qué ambientes de confusión hemos permitido. De hecho, el Salmo 1 dice, bienaventurado el que no se sentó, ¿sabes?, en silla de escarnecedores, el que no anduvo en consejo de malos. Pero creo que muchas veces en nombre del amor empezamos abriendo nuestro corazón con otras personas y entrando en ambientes de confusión. Y después, sutilmente, es más difícil después salir de ahí. Después es más difícil cuando se enquista el engaño en nuestras vidas. Y creo que parte de lo que necesitamos, y el Señor es tan claro en exponer esto, cuídense de la confusión. Creo que es un espíritu que ha querido venir sobre nosotros.
donde todos, o sea, y a veces lo hablo y digo, bueno, en una persona de pronto es el temperamento, en otra coincidencia y en otra, y empiezo a verlo como una generalidad, y es que hay mucha indecisión en nosotros. Es como si la vida constantemente fuera una confusión. Yo ya no sé qué estudiar. De hecho, personas que terminan de estudiar y dicen, yo no sé si nací para esto, y después terminan, están en un trabajo y yo no sé si estoy aquí, yo no sé si estoy haciendo esto bien, esto mal, y ambientes de confusión nos han llevado a volver a vivir en temor. Pero sabes, no es el ambiente en el que Dios quiere que vivamos. El Señor quiere ambientes de luz, donde es muy claro identificar: esto es engaño, esto no es engaño, esto es confusión, yo no voy a entrar ahí. ¿Sabes? Lo que entendía es que el Señor quiere llevarnos a cerrar puertas de ambientes de confusión, para que entonces sea mucho más fácil batallar con el engaño. No esperes a librar una batalla con el engaño. No le abras la puerta a la confusión. Y creo que esto lo hablo también un poquito desde ser víctima mucho tiempo de esto, ¿sí? Recuerdo en un campamento como estos que el Paz Pipe me sentó y me dijo: sabes, entiendo del Señor que tú eres una persona sumamente influenciable. Y yo no me había dado cuenta, pero un tiempo en mi universidad, empecé a cultivar amistades, ambientes, y yo no me di cuenta en qué momento yo había dejado de creer lo que yo decía creer muy claramente. Que la verdad que yo creía, en la que estaba súper firme, yo no me di cuenta en qué momento se volvió más difusa. Es como si hubiera pasado un tiempo de neblina. Y yo no sé si a algunos de ustedes les pasa que como que aquí sentados dicen: es muy claro, yo quiero a Jesús, yo solo quiero a Jesús, es muy claro, voy a darlo todo por Él. Pero llega un ambiente en el que te encuentras, y que tú y yo muchas veces decidimos exponernos, y es como si todo fuera borroso. Es como: yo no entiendo. No, pero el argumento que tenía aquí escrito en el cuaderno, sacas el cuaderno de campamento, no, y no sabes cómo leerlo. Y el Señor me decía esto con mucha claridad: ten cuidado de los ambientes de confusión. No esperes a batallar con el engaño. Huye de ambientes de confusión. Pon límites claros. Pon límites claros. Porque el enemigo de verdad tiene esa estrategia, y es: confunde y reinarás. El enemigo tiene esa estrategia, y en la Biblia nos lo indica claramente. Sal de Babilonia. Y el tercer enemigo, o la tercera estrategia que yo veo en la palabra, y aunque hay muchas más, entendía compartir estas tres, es la embriaguez. Tú no te imaginas la cantidad de versículos que hablan acerca de la embriaguez, acerca de los últimos días. La definición de embriaguez, de hecho, me pareció muy curiosa, ¿sabes? Dice que la embriaguez es una intoxicación o envenenamiento con una sustancia alcohólica. Yo no sé si tú eras consciente de esto. Embriagarse es intoxicarse. Es una mini intoxicación. Es un envenenamiento. Y mira un par de versículos. Lucas 21:34 dice: tengan cuidado. Te das cuenta que la mayoría de estos versículos es una alerta así gigantesca, o en rojo gigante. Dice: cuidado, estén alerta. Mira lo que dice: tengan cuidado y no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día, ¿cuál día? ¿Cuál día es ese día? La venida de Jesús. Habla de ese día. Date cuenta cómo es en el contexto de la venida de Jesús. No dejes que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante de Dios, delante del Hijo del Hombre. Este versículo me hablaba mucho y pensaba: ¿cuál es la trampa del enemigo en mi contra hoy? ¿Cuál es la trampa del enemigo? Dice: tengan cuidado con las borracheras. Y mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, hablando de un ejemplo de cómo es el cuadro de los últimos tiempos. Esta mañana estábamos cantando: ven ahora, Señor, te amamos, queremos crecer en amor. Pero está lindo sumergirnos en pasajes donde nos cuentan cómo va a ser la película.
¿De qué se trata estos últimos tiempos? Y Primera de Tesalonicenses dice: es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Alguien me decía con el que hablábamos: oye, es sorprendente que todo el campamento Dios ha estado hablando de despierten, despierten, despierten. Mira lo que dice este pasaje: es en la noche cuando la gente duerme y cuando los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. ¿Sabes? Esto de embriagarse también es una figura que aparece recurrentemente en la palabra. De hecho, es muy loco porque, ¿sabes? Dice que hay que tener cuidado con el vino de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Confusión. Y mira lo que dice Jeremías 51:7. Dice: las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron. Y se enloquecieron. Y sabes que entendía que embriaguez es tomar decisiones que alimentan nuestros deseos pecaminosos. Yo no sé si estás siguiéndome estas 3 estrategias del enemigo. Quiero ratificarlas. Dureza nace de descuidar nuestro amor por Dios. Confusión es entrar en ambientes donde podemos ser engañados. Pero embriaguez es tomar decisiones que alimentan nuestros deseos pecaminosos. El vino de Babilonia es la sustancia que nos ofrece el ambiente de confusión. Y yo no sé si te das cuenta cómo estas son estrategias que están muy bien pensadas. Muy bien pensadas. Son estrategias que no caminan solos, y mientras tanto tú y yo, como si estuviéramos en centro comercial de verdad, como si estuviéramos paseando. Y el enemigo, mientras tanto, en una guerra con potestades, con legiones en contra de nosotros, buscando la trampa para nuestras vidas. Y date cuenta cómo estas estrategias se suman. Y primero el enemigo empieza a hablarte de dureza. Empieza a decir: descuida tu amor por Dios. Dame papaya. Dame la oportunidad de algo que te caiga mal en el grupo, en la iglesia, de argumentarte, de permitir que tu corazón se llene de indiferencia. Porque entonces cuando estés ahí como duro, dice que no vas a tener la claridad. Y entonces va a ser fácil, como cuando uno se mete mal y no le hace caso al Waze. Te metes en un ambiente de confusión y ni te diste cuenta en qué momento. La dureza. Después entras en confusión. Y cuando estás en un ambiente de confusión, entonces ya estás en casa de Babilonia. Cuando te diste cuenta, no estás en la puerta de Babilonia, estás sentado en el comedor. Y entrados en gastos, Babilonia saca una copita y dice: ¿te tomas un vinito? ¿Te vas a tomar un vinito? Y entonces probablemente en medio del ambiente de confusión tú dices: no, ya me da pena dejarlo servido. Porque a veces uno por pena hace unas cosas, ¿sí o no? Pero tristemente vamos caminando así. 1, dureza, confusión y embriaguez. Y la embriaguez, lo que la Biblia dice, es pilas con el vino de Babilonia. El vino de esta cultura son esas decisiones que van a alimentar nuestros deseos pecaminosos. Andrés decía algo, y es: todos tenemos fragilidades. Todos tenemos un lado débil. De hecho, la Biblia habla de la concupiscencia, la tendencia de nuestros deseos pecaminosos. Y con eso tú y yo vamos a batallar, es una batalla. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando nos embriagamos. Porque cuando nos embriagamos y empezamos a tomar decisiones pequeñas que alimentan esos deseos pecaminosos, pasa lo mismo. Y espero que este ejemplo nadie me lo entienda, pero los que han estado borrachos saben cómo se siente. Y es que cada vez la línea es más difusa. Es más difusa. Cada vez que tú dices: no, yo me voy a tomar solo una copita. Es una pequeña decisión. A ver, nadie es perfecto en el mundo, ¿sí o no? Entonces, bueno, voy a tomar una pequeña decisión que alimenta mis deseos pecaminosos. Pero igual que la embriaguez, cada vez es más difícil. Tú dices: otra, no, yo me siento bien. No,
yo me puedo controlar aún. No, 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 aquí yo no caigo. No, 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 fresco, yo sé cuándo decir paro. Pero cada copa que estás tomando del vino de Babilonia, cada decisión pequeña con la que tú y yo nos hemos acostumbrado a convivir, nos está quitando el poder de dominio sobre nosotros mismos. El poder de dominio sobre nosotros mismos. Caer bajo los efectos del pecado es ceder a la seducción de los deseos carnales. Y entonces es más difícil decir no. Cada vez es más difícil decir hasta aquí. Cada sorbo, y era lindo cuando escribía esto, entendía, cada sorbo se convierte entonces en una cadena. Y hoy le pedía eso al Espíritu Santo, que te mostrara cuáles son los sorbos del vino de Babilonia que has estado tomando, y que te dejara ver cómo a medida que estás tomando una decisión, realmente se está poniendo sobre tus manos una cadena. Porque tristemente tú y yo hemos sido cómplices y decimos: Señor, yo quiero llegar al final, yo quiero amarte, yo no quiero dejar de amarte nunca. Pero el Señor por eso nos habla de estas estrategias, para que no caigamos en dureza, para que no caigamos en confusión y para que no caigamos en embriaguez. Este es el tiempo donde el Señor quiere levantar una generación sobria como nunca antes. Cuando escuchaba Laura Verde entendía eso, ¿sabes? El Señor quiere levantar una generación radical que camina en santidad, que para ellos es muy fácil, que aunque otros están en ambientes de confusión, ven con claridad cuál es el engaño y lo evitan. Y creo que estas estrategias el Señor nos las da porque hoy entendía que iban a nacer guerreros del Señor. Personas que iban a tomar una decisión en lo más profundo y decir no más ser cómplice del enemigo. Y mira lo que dice Romanos capítulo 13. Y me encanta la urgencia con el que el apóstol Pablo escribe esto que escribe. Dice: esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Romanos 13 del 11 al 14, mira, dice: esto es más urgente, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen al lado los actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna, de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen de la oscuridad, de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. Ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Sabes, el apóstol Pablo aquí está hablándote de urgencia y dice: despierta, despierta. Y esta es la palabra que tenía muy fuerte en mi corazón para esta noche y este campamento. Y es que veía esto que dice el pasaje, como si se quitaran ropa sucia y se pusieran armadura resplandeciente. ¿No te parece curioso? No sé, aquí el apóstol Pablo no está diciendo cámbiate la ropa sucia por ropa blanca. Te está diciendo quítate la ropa sucia, pero no te pongas ropa, ponte una armadura resplandeciente. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos está llamando, invitando a despertar a la guerra que se está librando en nuestra contra? Quisiera bendecirte para que juntos pudiéramos salir de la dureza, de la confusión y de la embriaguez. Y lo que dice este pasaje al final es: entonces vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. La belleza de Jesús, adorar no es en vano. Tal vez algunos de nosotros podemos cansarnos de adorar y decir, llevamos diciendo santo, santo, pero no es en vano. ¿Sabes qué está pasando? Te estás vistiendo con una armadura resplandeciente. Estás despertando tus sentidos de la embriaguez. Está siendo más claro para ti porque te alumbra la luz de Jesús y la confusión se aleja. Yo no sé si algunos de nosotros queremos eso. Yo no sé si tú quieres eso. Yo no sé si tú quieres no vivir de una manera pasiva la vida cristiana.
El pastor Pipe hablaba de cómo Juan escribe Apocalipsis en Patmos y tiene que ver con un lugar donde él es apresado, pero en el lugar de la cárcel recibe revelación. Y creo que el Señor nos trajo aquí para desintoxicarnos, pero ahora nos toca cuidar la consagración de nuestra alma. ¿Y te parece si tomamos unos minutos para orar por esto? Si cierras ahí tus ojos. Y le permites al Señor responder a una palabra de este estilo. Creo que cuando el Señor deja cosas claras en su palabra, es para que no las ignoremos. Y no es información, esto tiene que ver totalmente contigo y conmigo. De hecho, creo que mucho de lo que hemos recibido en el campamento depende de que nos cuidemos de estas estrategias para que dure en el tiempo. Y si entiendes, arrodillarte, ponerte de pie, simplemente permitamos que el Espíritu Santo nos hable de las formas en las que tú y yo hemos sido cómplices del enemigo. Este campamento va a ser decisivo en la medida en la que aprendamos a mantener nuestra vida peleando la buena batalla de la fe.